El año en curso ya ha estado marcado por eventos de profunda relevancia, y la perspectiva de los próximos años sugiere la aparición de transformaciones igualmente significativas, todas alineadas con un diseño más grande que se desarrolla en nuestra existencia. Experimentamos un periodo único en la historia de la humanidad, lleno de posibilidades y desarrollos que nos llevan a una comprensión más amplia de nuestro propósito colectivo. Soy el Dr. Tony Riley, experto en vidas pasadas y creador de la psicología de la vida del alma. Durante 2 décadas dedicadas a la práctica terapéutica trascendente, he sido testigo de informes impactantes de individuos cuya trayectoria se ha modificado radicalmente después de las experiencias de regresión, ya sea accediendo a recuerdos de encarnaciones anteriores, explorando el intervalo entre existencias o estableciendo contacto con seres queridos fallecidos. Estos momentos de conexión con dimensiones más allá de la materialidad a menudo proporcionan ideas reveladoras sobre la naturaleza del alma y su camino evolutivo. Una pregunta recurrente se refiere al estado de conciencia entre una encarnación y otra. Cuando termina el ciclo de vida, la esencia vuelve a su forma de energía primordial, pero mantiene la capacidad de rescatar los recuerdos de este intervalo interexistencial. En esta etapa, es posible volver a visitar los acuerdos establecidos antes del renacimiento, entendiendo los propósitos que guían la presente encarnación. A menudo se revela la identidad del grupo alma al que pertenecemos a las almas relacionadas con los viajes múltiples, o incluso la razón profunda detrás de las reuniones y los desafíos que enfrentan en esta vida. Esta comprensión a menudo genera un efecto terapéutico profundo, especialmente para aquellos que llevan traumas o conflictos no resueltos, lo que les permite renunciar a las experiencias a la luz de un diseño más grande y así liberarse del peso emocional que los acompaña. La experiencia facilitada de acceso a este plano interexistencial es, en muchos sentidos, informes de experiencias cuasi-muerte, pero con la particularidad de ser consciente y orientado inducido. Con respecto a la noción de planificación previa a la entrada, la evidencia sugiere que nuestra alma realmente rastrea un guión detallado antes de cada nacimiento. Este plan abarca de relaciones significativas, incluida la elección de los padres, a los sorprendentes eventos que puntuarán nuestra existencia. Aunque tal perspectiva puede generar resistencia en algunos, lo que defiende con vehemencia la idea del libre albedrío como un atributo exclusivo de la condición humana, mi trayectoria profesional indica que la noción de libre elección es, en esencia, una construcción mental asociada con la experiencia terrenal. Fuera del plano físico, donde las emociones, el cuerpo y el intelecto no operan de la misma manera, todo sigue un guión predeterminado, diseñado para enriquecer el viaje evolutivo del alma. Un aspecto fundamental de esta comprensión radica en la disolución de la culpa y los arrepentimientos. Cada decisión tomada a lo largo de la vida, por dolorosa o aparentemente incorrecta que parezca, es parte de un diseño más grande y cuidadosamente diseñado. Al aceptar esta premisa, el individuo puede dirigir su energía para extraer el aprendizaje inherente a cada situación, reconociendo cómo cada desafío contribuyó a su fortalecimiento interno, su resistencia o su expansión consciente. En este sentido, incluso el sufrimiento y las pérdidas adquieren un significado trascendente, constituyen el núcleo de la experiencia humana, ya que es sólo a través de la encarnación que el alma puede experimentar la amplitud del espectro emocional, desde el dolor más profundo hasta la alegría más efusiva. El concepto de karma, a menudo incomprendido, también merece una aclaración. Inicialmente mi práctica estaba anclada en la creencia de que el karma representaba un saldo a pagar, una deuda cósmica acumulada en existencias pasadas. Sin embargo, la observación continua de este fenómeno reveló que su operación está restringida al alcance de la vida de hoy. El karma se manifiesta como un mecanismo de causa y efecto inmediato, las acciones generan reacciones dentro del mismo ciclo existencial, sin una transferencia de débito entre encarnaciones. El propósito de múltiples vidas no es castigar o recompensar, sino permitir que el alma experimente todas las posibilidades humanas, desde las más altas hasta la más desafiante, para ampliar su comprensión y compasión. Con respecto al estado actual de el caos aparente que impregna el planeta, mi análisis, basado en décadas de trabajo con estados ampliados de conciencia y mensajes recibidos en este contexto, indica que todos los eventos, pasados, presentes y futuro, integran un proceso evolutivo inevitable y necesario. La humanidad como colectiva está inmersa en una experiencia transformadora, cuyo propósito final es precisamente plantear emociones intensas, ya sea de indignación, esperanza, miedo o solidaridad. Cada reacción individual a crisis global ambiental, social o existencial es una pieza de este rompecabezas evolutivo. No es posible necesitar una ruptura para este ciclo,
pero todo sugiere que el viaje humano aún se extenderá durante mucho tiempo. Se puede observar una indicación de este proceso en nuevas generaciones, especialmente en las nacidas de 2000. Estos individuos tienen diferentes características, mayor sensibilidad emocional, menor apego a estructuras lógicas rígidas y una predisposición natural para enfoques más intuitivos y empáticos. Tales atributos pueden indicar la aparición de un nuevo paradigma en la conciencia colectiva, alineados con las demandas de la próxima fase de la evolución humana. A una condición de mayor interconexión y armonía, tanto consigo mismos como con el medio ambiente a su alrededor. Esta transformación, aunque puede interpretarse como un fenómeno meramente físico, refleja, en esencia, un proceso de evolución espiritual intrínseca al desarrollo de la conciencia humana. La elevación de las temperaturas globales, el cambio climático y los eventos naturales extremos no deben entenderse solo como desafíos ecológicos, sino también como catalizadores para un cambio profundo en la relación del ser humano con su propia existencia y el colectivo. En este contexto se observa que las nuevas generaciones, al demostrar una predisposición natural a la empatía y la sensibilidad emocional, ya manifiestan los primeros signos de esta transición. Su capacidad para establecer conexiones más auténticas y menos condicionadas por estructuras sociales rígidas sugiere que la humanidad es, de hecho, volver a un estado de mayor unidad, en el que prevalecen la compasión y la cooperación sobre la competencia y el individualismo. Este movimiento no es casual, sino parte de un diseño evolutivo más grande en el que cada evento, ya sea social, tecnológico o ambiental, cumple la función de unir a las personas más cerca, ya sea a través de la solidaridad espontánea en tiempos de crisis, o por la necesidad de repensar los modelos obsoletos de la organización humana. La interrupción de los sistemas económicos y políticos tradicionales, particularmente en naciones de influencia global como los Estados Unidos, no constituye un fenómeno aislado, sino un reflejo de esta transformación continua. La pandemia, por ejemplo, aceleró los cambios que ya estaban en el embarazo, como la flexibilidad del trabajo remoto y la revisión de la dinámica del trabajo previamente considerada sin cambios. Estos cambios, agregados al avance de la inteligencia artificial, que tienden a automatizar las funciones previamente realizadas por los seres humanos, no solo reconfiguran la economía, sino que también redirigen el enfoque de la existencia para más dimensiones esenciales. Como las máquinas asumen tareas operativas, las personas se ven obligadas a valorar aspectos intrínsecamente humanos, la creación de lazos afectivos, la experiencia de la crianza de los hijos, el amor y la espiritualidad, los elementos que ninguna tecnología puede replicar en su plenitud. En cuanto a la posibilidad de una fusión entre la tecnología y la espiritualidad, es poco probable que ocurra una integración completa, ya que la esencia del espíritu trasciende la capacidad de la emulación algorítmica. Aunque la inteligencia artificial puede simular patrones de comportamiento e incluso respuestas emocionales, sigue siendo incapaz de experimentar la subjetividad inherente a la conciencia humana, dolor, alegría, intuición y conexión con lo divino. En este sentido, el desarrollo tecnológico en sí, al liberar al ser humano de actividades mecánicas, puede fortalecer paradójicamente su búsqueda de significado, impulsándolo para cultivar relaciones más profundas y explorar dimensiones existenciales previamente descuidadas. Con respecto a la muerte, su naturaleza como una forma de liberación espiritual se hace evidente cuando se analiza a la luz de los informes de experiencias cuasi-muerte y regresiones a vidas pasadas. A pesar del miedo culturalmente asociado con el final de la existencia física, para el plano espiritual se describe recurrentemente como un proceso sereno, en el que la conciencia reanuda su esencia libre de lazos materiales. Incluso en casos de muertes violentas o inesperadas, el pasaje ocurre en este momento predeterminado por la trayectoria del alma, reafirmando que cada experiencia, por dolorosa que se le parezca a quienes permanecen, integra un mayor diseño de aprendizaje y evolución. El duelo, la culpa o la revuelta que a menudo acompaña la pérdida de un ser querido son, de hecho, manifestaciones terrenales de un proceso que en su dimensión espiritual, está marcada por la paz y la comprensión de que todo se desarrolla como se esperaba. Además, las marcas físicas inexplicables para la medicina convencional, crónicas, migrañas o molestias sin origen aparente, a menudo encuentran su génesis en el trauma de encarnaciones anteriores. La terapia de regresión, al acceder a estos recuerdos, no solo revela el origen de los síntomas, sino que promueve su disolución instantánea, lo que demuestra que el cuerpo y el espíritu están intrínsecamente vinculados y que el pasado, cuando no se elaboró, puede manifestarse en el presente como un llamado a la curación. Finalmente, la cuestión de la orientación de la humanidad por parte de entidades superiores debe entenderse a la luz de la unidad fundamental de la conciencia.
Hay en esencia una jerarquía espiritual que dicta la dirección de la existencia, pero un plan colectivo en el que participan todas las almas. La noción de seres superiores da paso a la idea de una inteligencia cósmica compartida, en la que cada individuo, al regresar a la fuente, reconoce su propia deidad y su papel en la red interconectada de la vida. Por lo tanto, las transformaciones planetarias, ya sean clima, social o tecnológica, no son imposiciones externas, sino expresiones orgánicas de un proceso evolutivo en el que la humanidad es tanto agente como beneficiaria. Una existencia más integrada se manifiesta, por lo tanto, no solo en las estructuras externas de la interacción, sino en la esencia misma de las relaciones humanas, que se vuelven progresivamente más conscientes, empáticas e interdependientes. Este movimiento hacia la unidad no resulta de una imposición arbitraria, sino de una necesidad evolutiva intrínseca, en la que se invita a la humanidad a trascender los estándares de aislamiento y competencia para adoptar una ética de cooperación y reconocimiento mutuo. En este contexto, la compasión, tanto con uno mismo como entre sí, emerge como un pilar fundamental del proceso de transformación individual y colectiva. Ante las adversidades que impregnan el viaje existencial, se hace imperativo adoptar una postura de autocompasión y reflexión crítica. Cada experiencia, sin embargo ardua, lleva en sí misma un potencial pedagógico que solo se revela en la retrospectiva. El dolor o el trauma no son meras posibilidades, sino pasos de un ciclo más amplio de aprendizaje, cuyo significado completo se presenta solo cuando nos permitimos examinar, honestamente y sin juzgar, las lecciones que emanan de ellos. Por lo tanto, la reconciliación con el pasado no se logra mediante la negación o con prisa, sino por la voluntad de sumergirse en el autoconocimiento, ya que es para comprender las claves para superar y renunciar. En este curso, la paciencia con uno mismo es un acto de sabiduría. No se trata de minimizar el sufrimiento, sino reconocer que la curación es un proceso orgánico cuyos ritmos deben ser respetados. En lugar de exigir una resolución inmediata, es apropiado cultivar la escucha interna, permitiendo que surjan las respuestas del movimiento de integración en sí entre la experiencia vivida y la expansión de la conciencia. Por lo tanto, el individuo no solo cruza los ensayos, sino que los trasciende, emergiendo con una comprensión más profunda de su propia resistencia y propósito. En resumen, la invitación que se presenta es la de un viaje continuo de descubrimiento, en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para el crecimiento. Que este diálogo sirva como un estímulo para la reflexión y la acción consciente, reafirmando ese conocimiento, ya sea el resultado de décadas de investigación o conocimientos repentinos. Solo adquiere un significado total cuando se comparte y se aplica en aras de la evolución colectiva. Para aquellos que deseen profundizarse desde estas perspectivas, ya sea a través de sesiones individuales o capacitación sistemática, los recursos y las pautas están disponibles en el Toner Reilly Institute, tonerreillyinstitute.com, un espacio dedicado a la difusión de esto. Los principios y facilitación de procesos de transformación personal y espiritual.